favorecer un clima político que ponga la atención y la solución de estas prioridades, el día de hoy, con fundamento en el artículo 84 de nuestra Constitución Política del Estado de Guerrero, he decidido solicitar licencia al Honorable Congreso del Estado. Bueno, pues este es un fragmento de lo que dijo hoy el gobernador del estado de Guerrero, que en medio de una crisis profunda que se ha desatado y que se ha puesto en evidencia en el estado de Guerrero con la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa y el hallazgo de fosas clandestinas en el estado de Guerrero, bueno, pues finalmente después de prácticamente un mes ha tomado esta decisión el gobernador, que anuncia su solicitud de licencia al Congreso de Guerrero para retirarse del cargo. Vamos a ver qué viene en materia política para Guerrero después de este anuncio, pero bueno, pues estamos hablando del momento que se vive, en donde coincide esta renuncia con un debate muy importante en el Parlamento Europeo el día de hoy, un pronunciamiento muy importante sobre el caso Ayotzinapa, y desde luego horas antes lo que fueron manifestaciones en todo el país y en otros lugares del mundo precisamente por Ayotzinapa, exigiendo al Estado mexicano la aparición de los 43 jóvenes normalistas. Y bueno, pues un conjunto de situaciones que invitamos hoy a analizar a dos distinguidos personajes, uno de ellos el embajador de la Unión Europea en México, que se encuentra en nuestro estudio. Gracias, Andrew Stanley, por estar aquí. Bienvenido, Andrew. Buenas noches. Gracias por estar aquí, y gracias al colega periodista Tomás Tenorio por estar aquí. Gracias, Tomás, por estar aquí. Bueno, Tomás escribe la columna Otro País, que se publica en el Diario El Sur de Guerrero. Es autor de un libro muy importante que habla precisamente de un caso de asesinato político, así se llama, un asesinato político, el homicidio del diputado Armando Chavarría, ocurrido en Guerrero de 2003, y por supuesto, pues con una colaboración en el libro Buen Día, publicado en 2012, del maestro Miguel Ángel Grado Chapa. Gracias, Tomás, por estar aquí. Gracias, gracias a ti, Carmen. Bueno, dos acontecimientos que nos hablan de una situación muy importante: lo que hizo el Parlamento Europeo y la decisión de Ángel Aguirre de finalmente irse del cargo. Me gustaría el análisis de ambos. En un primer momento, embajador, un debate importante, un pronunciamiento importante de Europa para México. ¿Nos puede contar en qué consistió? Bueno, justamente una resolución adoptada por el Parlamento Europeo el día de hoy, con una mayoría aplastante de más del 75% de los presentes en el voto, una resolución que expresa la preocupación, la indignación de Europa ante los acontecimientos en Iguala, pero desde luego, como primer punto de partida, las profundas condolencias expresadas a las familias de los desaparecidos, pero luego expresando esta indignación por los hechos ocurridos en Iguala, y también tomando nota de las declaraciones del presidente Peña Nieto, las medidas ya tomadas por las autoridades mexicanas para indagar, para llevar a cabo una investigación exhaustiva y para asegurar que haya procuración de justicia, que no haya impunidad y que haya castigo. Entonces el Parlamento Europeo ha tomado nota de esta situación. Eso en el marco más amplio de una relación muy estrecha entre la Unión Europea y México. México y la Unión Europea somos socios estratégicos, compartimos valores, y si el Parlamento Europeo decidió que era el momento de expresar su preocupación, es también el reflejo de esta voluntad de querer apoyar y expresar su solidaridad en este momento muy difícil que está pasando México, su solidaridad con el pueblo mexicano, con las familias de los desaparecidos. Tenemos un diálogo nutrido en materia de derechos humanos, de seguridad, de justicia. Queremos y podemos hacer más, pero eso es el momento para expresar esta solidaridad con el gobierno, con el pueblo de México, pero también el momento de expresar esta indignación, este horror
ante la barbarie de estos eventos en Iguala. Tengo aquí el comunicado de prensa del Parlamento Europeo, precisamente donde dice: condena la desaparición de 43 estudiantes en México. El Parlamento Europeo condenó de forma rotunda las inaceptables desapariciones forzosas y crímenes en Iguala y pidió a las autoridades mexicanas que actúen de forma rápida, transparente e imparcial para arrestar y llevar ante la justicia a los responsables. Es uno de los párrafos iniciales de este comunicado. Y bueno, pues sí, es importante, no es cualquier cosa que se pronuncie el Parlamento Europeo en un tema tan específico en un país como México. Sí, bueno, no es todos los días que el Parlamento Europeo adopta una declaración de esta naturaleza, y como les comentaba, el tema es cómo podemos apoyar, cómo podemos expresar esta solidaridad con el pueblo mexicano en este momento difícil. Tomás, estamos frente a otro hecho también muy relevante, además de las marchas de ayer en la República Mexicana, de este paro de universidades, de escuelas, de instituciones, y por supuesto el anuncio hecho por el PRD en la tarde, el anuncio hecho por Ángel Aguirre de solicitar una licencia al cargo. ¿Cómo lees las cosas, Tomás? A mí me parece que la licencia, que en los hechos es renuncia del gobernador, era un paso indispensable para que el atorón que tiene en este momento el Estado de Derecho de México pueda transitar hacia una solución aceptable de la matanza de estudiantes en Iguala y de la desaparición de 43 estudiantes más. El hecho de que el Parlamento Europeo se haya expresado hoy de esa manera es un síntoma de esta ruptura del Estado de Derecho, y esa ruptura se estaba manifestando en la permanencia forzada del gobernador en un cargo que ya no merecía, en un cargo que ya había, de una manera muy clara, había sido repudiado el gobernador por las familias, por la sociedad entera, no solamente del estado de Guerrero, sino del país y del mundo, de manera que era insostenible. Pero esa renuncia tiene que traducirse forzosamente en una adopción de medidas para que no permanezca la impunidad en términos políticos. Si bien es una sanción política, el retiro del cargo, no puede quedar solamente en eso, porque yo creo que el gobernador tiene una responsabilidad más allá de los términos políticos. Más allá de los términos políticos, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de la posibilidad de que el gobierno del Estado haya manipulado las investigaciones, las primeras investigaciones que se hicieron del hallazgo de las fosas, y esto lo insinuó el propio procurador Jesús Murillo Caram, cuando dijo que los peritajes que había realizado la Procuraduría del Estado podían tener errores. Sí. Fue cuidadoso, pero dejó abierta una posibilidad. Dejó abierta esa posibilidad. Eso implica, obviamente, una manipulación que se tiene que acreditar en la misma investigación que continúe la Procuraduría General de la República. Pero a mí me parece que ya empieza a configurarse un cuadro todavía más complicado que una sola responsabilidad política del gobernador. Un cuadro complicado, sin duda. Andrew, Tomás, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Es cierto. Tenemos que alzar esa voz indignados, y no solo de profunda condena de estos crímenes, sino también tenemos que ofrecer nuestra ayuda a las autoridades mexicanas para que puedan afrontar el reto de luchar contra el narcotráfico y la corrupción que genera que haya personas que la utilizan y utilizan las instituciones en beneficio propio, como el alcalde de Iguala. Celebro esta decisión de capturarle de la Fiscalía que hemos tenido conocimiento. Basta ya con el clima de impunidad que quieren imponer. Hemos visto toda una serie de manifestaciones que continúan hasta la fecha de hoy. También son eventos que han llamado la atención de toda la prensa a nivel local, nacional e internacional. Y
Hemos estado en contacto con las autoridades mexicanas haciendo seguimiento muy de cerca. La delegación de la Unión Europea junto con los jefes de misión de los Estados miembros han manifestado su preocupación frente al presidente de México por los delitos que se han cometido y han pedido una investigación detallada y minuciosa. Bueno, regresamos en esta conversación en este estudio de CNN en la Ciudad de México. Andrew Stanley, Tomás Tenorio. Bueno, pues no nos va a dar tiempo en este programa con tantos asuntos, pero me gustaría, Andrew, un asunto que tiene que ver con Europa. Una vez que han condenado de forma rotunda estas inaceptables desapariciones forzosas, queda la duda o la pregunta sobre qué alcance puede tener este pronunciamiento. Por un lado, en términos de colaboración por parte de Europa para México, y por otro lado, en términos de preocupación para México sobre si este tipo de pronunciamientos pudiera abrir un debate respecto a la relación de México con Europa en materia comercial, en materia económica. Sabemos que existen tratados en donde se incluye una cláusula democrática y de respeto a los derechos humanos, y los países que no cumplen esa cláusula de democracia y respeto a los derechos humanos pueden tener problemas con Europa. ¿México está en ese escenario? No lo creo. Efectivamente, en el acuerdo global que tenemos entre México y la Unión Europea existe esta cláusula democrática, pero se aplica, se pone en juego la cláusula democrática en casos de abusos flagrantes de derechos humanos por parte de las autoridades nacionales, en situaciones donde es el mismo gobierno que es el principal autor de los abusos de derechos humanos. Y no creemos que eso sea el caso aquí en México. Entonces creo que este tema de la suspensión del acuerdo o del impacto sobre el funcionamiento del acuerdo a raíz del funcionamiento de esta cláusula democrática no creo que se aplique en el caso que nos ocupa ahora. En el mismo debate en el Parlamento Europeo se escucharon algunas voces que proponían justamente una actitud un poco más fuerte, un poco más directa para criticar algunos aspectos de la situación aquí en México. Pero creo que el texto adoptado de la resolución también establece un buen equilibrio entre esta preocupación, porque la situación sí realmente es preocupante. Las cifras en términos de víctimas, no solamente en Iguala, sino en otros casos, son cifras preocupantes, pero al mismo tiempo se equilibra eso con nos insta el Parlamento Europeo justamente a la Unión Europea de seguir cooperando, de seguir buscando mecanismos para apoyar las autoridades mexicanas y para expresar esta solidaridad. Embajador, sé que no era el tema, y no sé si lo mencionaron en el debate en Europa, pero no era el tema. Pero así como está el caso Ayotzinapa en México, está el caso Tlatlaya. Y en el caso Tlatlaya acaba de haber un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde se dice con mucha claridad que agentes del Estado mexicano directamente agredieron y asesinaron a civiles. Agentes federales. En el caso de Iguala estamos todavía en un ámbito donde los agentes municipales fueron los de la autoría de estas agresiones. En el caso Tlatlaya ya hablamos de un componente federal. Sé que me adelanto, pero lo pongo a la mesa. ¿Se mencionó Tlatlaya en el debate de hoy en el Parlamento? En el texto de la resolución del Parlamento no, pero de hecho en una declaración que emitimos aquí en México, los embajadores de los países miembros de la Unión Europea, el 12 de octubre, también mencionamos el tema de Tlatlaya, entonces Iguala y Tlatlaya, porque también es un tema que requiere de una investigación profunda, exhaustiva, para realmente saber lo que ocurrió allá. Usted tiene la razón, Tlatlaya es un caso distinto en el sentido de que hay este involucramiento de las Fuerzas Armadas mexicanas, pero lo importante en ambos casos es que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, que se identifique a los responsables y que se les aplique toda la fuerza de la ley sin impunidad. Creo que eso es un mensaje bien fuerte, tanto en nuestra declaración del 12 de octubre como en la del Parlamento Europeo del día de hoy. Tomás Tenorio, estamos frente a un asunto donde efectivamente la salida del gobernador Aguirre, que de facto es una renuncia, pero no tanto, porque quedaría eventualmente alguien de su gabinete.
Y eventualmente también se especula, podría el gobierno mexicano optar por una figura como el comisionado de Michoacán para Guerrero. ¿Qué ves en inmediato, Tomás? Yo creo que la llegada del comisionado federal al Estado va a ser casi inevitable, porque la situación de Guerrero ha sido peor por número de muertos y cantidad de casos, peor que en Michoacán. Y en Michoacán hubo ya un comisionado federal. Yo creo que esa va a ser la salida práctica de orden operativo que le va a dar... Inmediata que le va a dar el gobierno federal, probablemente. Y creo que va a generar una situación un poco menos tensa en el Estado, esa salida. Pero yo creo que para Guerrero va a ser necesario algo más que un simple comisionado federal. Las cosas están realmente muy complicadas. El hecho de que el domingo pasado el gobierno federal ya haya enviado la Policía Federal a controlar la situación, a vigilar 12 municipios. ¿Y uno del Estado de México? Y uno del Estado de México, claro, que queda en el mismo corredor donde tiene su casa de descanso el presidente de la República. Así es. Entonces, yo creo que un comisionado federal no va a ser suficiente. Se necesita un proceso de reestructuración del orden institucional en el Estado de Guerrero más profundo, así como después de los huracanes del año pasado. Se anunció un plan con una inversión de 67,000 millones de pesos. Yo creo que en esta materia, en materia de seguridad y penetración de la delincuencia en las estructuras del Estado mexicano, yo creo que esa debe ser la meta, el propósito que se imponga el gobierno de México para reestructurar el Estado de Guerrero. Ahora, Tomás Tenorio, tú, conoces perfectamente a Guerrero, escribes para Guerrero, estás ahí, hiciste este libro sobre el homicidio de Armando Chavarría ocurrido en 2009. En 2009 matan a Chavarría, que muchos daban por el futuro gobernador, o por lo menos candidato. Seguro candidato del PRD. Seguro candidato del PRD a gobernador y probable gobernador del Estado. Lo matan en 2009. ¿Ese asesinato político de 2009 en algo explica parte de lo que estamos viendo hoy? Indudablemente, es parte de del mismo patrón de violencia que se institucionalizó en el Estado. El asesinato del diputado Armando Chavarría tuvo una finalidad concreta, específica: impedir que fuera candidato a gobernador y probablemente gobernador. Y ese asesinato fue ordenado de acuerdo con documentos dados a conocer más recientemente, documentos oficiales. Fue ordenado por el exgobernador Ceferino Torreblanca, miembro del Partido de la Revolución Democrática. Pero no solamente es ese asesinato, que puede ser el punto cimero que antecedió a la matanza de Iguala. En ese lapso ha habido una serie de asesinatos políticos y de líderes sociales que también han simbrado al Estado de Guerrero y han demostrado la existencia de una campaña para me regreso un poquito, para controlar los movimientos populares, ¿sí? Yo creo que esto se explica también por la penetración del crimen organizado en las estructuras del gobierno del Estado, que es más profunda y que tiene ya intereses que se combinan, que se mezclan con los partidos políticos. No quiero meter aquí el asesinato más reciente del secretario general del PAN, pero inclusive eso puede llegar a tener una connotación relacionada con este panorama que se ha formado. Me tengo que ir a la pausa, Andrew. Tomás, solo muy breve. Otro asesinato, en la Ciudad de México, hace apenas unas horas, del suplente del señor Añorbe, que a su vez compitió con Aguirre por la gubernatura del Estado de Guerrero.
¿Le encuentras connotación política? ¿Se sabe que la tuviera o fue un asalto? Habría que esperar la información, Carmen. Creo que sería apresurado no hay emitir un juicio. Pero vaya coincidencia en todo caso. Es una coincidencia interesante. Después de la pausa volvemos. Bueno, entramos en la parte final. Andrew, embajador, gracias por estar aquí. Tomás, gracias a los dos por estar aquí. ¿Con qué te despides, Tomás? Un breve comentario. Lo que yo diría es que por encima de la renuncia del gobernador del estado, sigue haciendo falta lo más importante, que es encontrar a los 43 normalistas desaparecidos. Y en eso yo diría que sigue prevaleciendo la exigencia, como lo planteó el Parlamento Europeo, de una investigación rápida, transparente e imparcial. Y eso es lo que no ha sucedido en los 26 días que han transcurrido desde la desaparición y desde la muerte de los otros 3 normalistas. Y esa sigue siendo la exigencia que ayer se planteó en las marchas en todo el país. Y yo creo que eso es lo primordial por encima de la renuncia del gobernador, que no resuelve el problema fundamental que se planteó en Iguala. Pues nos vamos. Hay que agregar que hoy se anunció el hallazgo de 9 fosas más encontradas por la policía comunitaria, según se informó en estas últimas horas. Nos despedimos, Andrew. Un último comentario para cerrar el programa. Creo que a través del Parlamento Europeo, el pueblo europeo ha expresado su preocupación por lo que está pasando o lo que ha ocurrido en Iguala, pero también su solidaridad. Sabemos que la lucha contra el crimen organizado, contra la violencia, es un reto tremendo para cualquier gobierno, también el gobierno de México, pero es algo que requiere de una cooperación internacional. Es un flagelo internacional, sobre todo el crimen organizado, y entonces apostamos por una cooperación cada vez más estrecha con México, con otros países socios, amigos, para enfrentar este desafío que es el crimen organizado. Pues gracias por estar aquí, embajador, gracias por estar en este programa y gracias, Tomás, por compartir tus reflexiones y tu información para este programa de CNN. Gracias a los dos y hasta la próxima. Y a ustedes que nos permitieron acompañarles, pásenla bien, los esperamos mañana. Buenas noches. El equipo argentino de antropología forense trabaja desde la primera semana de octubre en las fosas clandestinas halladas en el estado de Guerrero, cuando fueron convocados por los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. Enseguida armamos un equipo que está compuesto en este momento por unas 10 personas, comandados por Mercedes Loretti, un integrante del equipo, de diferentes especialidades, y estamos trabajando haciendo un peritaje independiente y estamos trabajando en el terreno. Este grupo de especialistas, reconocido a nivel mundial por su tarea para identificar restos humanos en países donde ocurrieron violaciones masivas de derechos humanos, nació en la Argentina en 1984 para tratar de recuperar e identificar los cuerpos de los desaparecidos durante la última dictadura militar. Por un lado tenemos un acercamiento al trabajo multidisciplinario de diferentes disciplinas científicas como la arqueología, la antropología, la medicina, la genética, que permite por un lado investigar en qué circunstancias desaparece una persona o es ejecutada extrajudicialmente, dónde están esos cuerpos, en qué contexto, para después tratar de recuperarlos y tratar de identificarlos y saber cómo murieron. Esto tiene que ver con devolver los restos identificados a los familiares, pero también con aportar evidencia científica en los procesos judiciales que se llevan adelante para investigar lo sucedido. La organización, que ya trabajó en más de 50 países, está presente en México desde 2004.
Estuvimos trabajando mucho tiempo en Ciudad Juárez, pudimos identificar a 33 mujeres. Luego comenzamos a armar un proyecto muy grande, es el proyecto Frontera, que tiene que ver con la identificación de migrantes mexicanos y centroamericanos que cruzan a Estados Unidos, mueren en el cruce, los matan y sus cuerpos quedan sin identificación en morgues de Arizona o de Texas. Entonces armamos un proyecto multinacional creando bancos de datos forenses con los estados centroamericanos y con la sociedad civil que agrupa a las familias de migrantes. Aunque son reconocidos mundialmente por su tarea profesional, para su presidente, una de las claves reside en el aspecto humano. Ese diálogo directo con el familiar, explicándole cada resultado, por qué decimos que su hijo es su hijo o no lo es, invitándonos a visitar nuestros laboratorios, ver cómo tratamos a los restos, es lo que ha hecho que a lo largo de los años la gente haya confiado en nosotros, que es una responsabilidad enorme. Desde el equipo argentino de antropología forense no hablan de plazos porque afirman hay casos que pueden resolverse en 2 o 3 meses, pero otros pueden durar años. Por toda la calle de Sonora para que la gente le pase esta seguridad para que le pase a ver si se Dos, 23, 24, 25, 20. ¡La lucha sigue! Siga la señal de CNN en español con esta cobertura de las manifestaciones en la Ciudad de México y los hechos registrados esta noche de violencia, donde un grupo de encapuchados llegó al final del mitin y irrumpió con actos de violencia. Seguimos, no se vayan. Comenzamos esta noche. La marcha que transcurrió pacíficamente para apoyar a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y sus familias terminó con un desalojo de manifestantes por parte del Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México. Nuestro compañero Rey Rodríguez está allá en las inmediaciones del Zócalo y desde ahí nos reporta lo que está sucediendo. Adelante, Rey, por favor. Mario, pues ¿Qué tal, Mario? Pues estamos aquí efectivamente, aquí a un costado en el Zócalo capitalino, donde hace apenas unos minutos, Mario, pues la policía, los granaderos terminaron de controlar y hacerse de la plancha del Zócalo luego de estos enfrentamientos que se dieron entre policías y jóvenes encapuchados. Mario, pues todo pasó pues después de las 8 de la noche, un grupo después de que había llegado estos 3 contingentes de manifestantes aquí a la plancha del Zócalo, donde, como sabrás, desde la tarde pues partieron unos del Ángel de la Independencia, otros desde el Monumento de la Revolución y otros desde la emblemática Plaza de la Constitución. Y bueno, habían llegado aquí, Mario, aquí se concentraron, hicieron un meeting en solidaridad con Ayotzinapa. Hubo varios discursos, entre ellos también de familiares de los jóvenes desaparecidos, Mario, y después, bueno, se suscitó este enfrentamiento, como te decía, entre jóvenes encapuchados y granaderos. Ellos intentaron, Mario, pues brincar una barda que se había puesto alrededor de la entrada principal de Palacio Nacional para que no ocurrieran sucesos como lo de hace 2 fines de semana pasado, cuando incluso pues algunos jóvenes encapuchados intentaron quemar la puerta principal de Palacio Nacional. Hasta ahora, Mario, está controlada la situación, solo quedan algunos manifestantes, incluso hace breves unos minutos pues hubo ahí pues una especie de enfrentamiento, pero bueno, no pasó a mayores, enseguida fue controlado y te digo, hasta ahora
la situación en este momento, Mario, totalmente controlada aquí en la plancha del Zócalo. Eso sí, siguen los granaderos, Mario. Sí se siente pues un poco de olor a gas lacrimógeno que tuvieron que usó la policía para dispersar a estos jóvenes encapuchados que, como te decía, cuando pues intentaron cruzar la barda para llegar a la puerta principal de Palacio Nacional, pues uno fue detenido. Eso fue lo que enardeció a que pues otros jóvenes empezaran a lanzar tanto piedras, botellas como cohetones en contra de la policía. Algunos policías resultaron agredidos y entonces se suscitó este enfrentamiento que duró por varias horas. Mario. Sí, bueno, evidentemente iban a reventar la manifestación. Desafortunadamente esta es la foto de una manifestación que inició antes de las 4 de la tarde. Rey, estuvimos cubriendo desde esas horas, desde pues todos los puntos donde iban a salir las caravanas, en el Ángel de la Independencia, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y allá donde estuviste también en el hemiciclo a Juárez, una marcha completamente pacífica que llegó a conjuntar a miles y miles de personas que fueron a manifestar su solidaridad con Ayotzinapa. Y desafortunadamente este hecho, minúsculo realmente en comparación a la gran marcha que se dio el día de hoy, pacífica, insisto, pues es el que se lleva la foto. A eso iban seguramente, Rey. Desde muy temprano dimos cuenta también, Rey Rodríguez, de que este grupo pues de encapuchados, autodenominados anarquistas, que en realidad no se sabe de quién, mejor dicho, obedecen órdenes, pues intentaron también entrar al aeropuerto de la capital. Ya habían tenido un enfrentamiento con granaderos y fueron dando vueltas por otros barrios de la capital mexicana hasta estratégicamente irrumpir en esta manifestación. Pero como bien señalas, pues la manifestación y el meeting transcurrieron con toda normalidad hasta que se produjo esta irrupción, Rey. Mario, pues como te decía, pues aquí ya en la plaza del Zócalo, la plancha del Zócalo, pues ya los granaderos mantienen controlada la situación. Incluso hace algunos momentos estaba hablando con algunos periodistas que resultaron también, Mario, algunos colegas que resultaron lesionados luego de este enfrentamiento que se suscitó, como te decía, Mario, alrededor de pasada de las 8 de la noche, después que ya incluso se habían terminado pues de hablar los discursos, ¿no?, que habían dado algunos integrantes de estos que encabezaban estos tres contingentes que partieron de varios puntos de la capital y que se congregaron aquí en el Zócalo capitalino. Y bueno, fue a partir de ese momento, Mario, en que se dio esta situación, este enfrentamiento, como te decía, pues un grupo de encapuchados que intentó, después que ya prácticamente había finalizado este meeting en solidaridad con Ayotzinapa, pues este grupo de encapuchados que intenta pues cruzar la barda que estaba protegiendo la entrada principal de Palacio Nacional. Uno es detenido. Esto detonó en una agresión contra la policía, Mario. Se empezaron a lanzar pues piedras, cohetones y también pues botellas, y bueno, pues empieza a darse este enfrentamiento. Pero te vuelvo a repetir, Mario, hasta ahora pues todo se mantiene totalmente en calma, de manera controlada. Mario, a mi lado tengo a una manifestante que resultó herida. ¿Qué te pasó? Cuéntanos un poco. Estaba yo con mi novio a la mitad de la plancha y en eso los policías nos empezaron a corretear a toda la gente como para encapsularnos, bueno, como para acercarnos. Y en eso sentí un golpe de parte de los policías. Ellos estaban aventando muchas cosas también entre la gente y los policías y me dieron un golpe del lado derecho. Y así como recibí el golpe, me caí de frente, entonces me pegué también en el lado izquierdo, en la frente, y me desmayé un rato. Entonces, así ¿tú estabas participando en la manifestación? Yo estaba participando, pero estábamos todos en la plancha en medio, pero de repente los policías empezaron a venir contra nosotros. Entonces nosotros al correr quedamos después enfrente de ellos. Y fue cuando nos aventaron
cosas, y de repente yo cuando pues estaba viendo, cuando sentí, ya nada más sentí el golpe, y del golpe me caí al piso y me desmayé un rato. Ya de ahí me llevaron a unas bancas de acá cargando, y luego a la ambulancia, y ahí me tomaron la presión. ¿Tú que estabas ahí, pudiste ver qué fue lo que detonó pues todo este enfrentamiento entre policías encapuchados que estaban? Ya se venía desde que estaban en la puerta, ya se venían, ya estaban muchos, empezaron a tirar las balacercas que pusieron los policías, empezaron a deshacer las cadenas, traían martillos, hay mucha gente y pinzas para destruir las cadenas y todo eso, y se las empezaban a aventar. Entonces ya ellos traían eso, y fue cuando nos empezaron a aventar como hacia acá, porque nos aventaban ellos con sus escudos y todo, y entonces ellos también estaban aventando cosas. Lo que yo siento que a mí me cayó fue como un fierro, un tubo, y fue de parte de los policías. Ajá. Entonces pues ya está ahí recuerdo, porque me caí y me desmayé. Mario, como ves, un testimonio de alguien que participó, que estaba participando en la marcha, y bueno, pues se encontró atrapada en este enfrentamiento que te digo, se empezó a generar a partir de las 8 de la noche en adelante, cuando ya pues se había terminado prácticamente los discursos de quienes habían encabezado esta marcha, esta jornada de acción en solidaridad por Ayotzinapa, y que desafortunadamente pues termina con estos sucesos. Mario, una marcha que pues había transcurrido de manera pacífica, la estuvimos cubriendo desde el momento en que partieron de estos puntos principales de la capital hacia aquí, hacia donde nos encontramos nosotros, hacia el zócalo de la capital, y había transcurrido de manera muy pacífica, en solidaridad con los familiares y los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, pues se dio estos incidentes, como te repito, Mario, en este momento que nos encontramos aquí, bueno, pues ya totalmente la situación controlada. Mario. Así es, Rey. Bueno, pues estaremos muy pendientes todavía. Yo me quedo con la fotografía, la otra fotografía, la marcha pacífica, que fue la que dominó a lo largo de esta tarde. Desafortunadamente, como decimos, ellos llegaron a tomarse la fotografía con estos actos. Habrá que hacerle muchas preguntas a las autoridades de por qué este grupo pues estuvo desde la mañana prácticamente anunciando lo que venía a hacer. No desde la mañana, desde hace muchos días ya se sabía que iba a haber infiltrados. A mí me tocó ver a los contingentes pacíficos que iban en la marcha, que formaban parte de esa marcha, haciendo llamados a no caer en provocaciones de este grupo que iba a actuar. Se sabía que iba a actuar, y las autoridades pues tendrán que responder por qué no hicieron algo más contundente para controlar y proteger a los manifestantes, como a los manifestantes pacíficos, que fueron todos prácticamente los que formaron parte de estos contingentes, como esta chica que nos acabas de presentar, pues que resultó lesionada. Yo creo que hay una respuesta que tiene que dar. No hay detenidos de este grupo, habrá que ver quiénes son, como digo, y a quienes responden. Rey, estaremos pendientes. Muchas gracias. Gracias por este reporte a lo largo de todo el día. Pues le decía, este grupo de encapuchados intentó llegar al aeropuerto de la Ciudad de México muy temprano. Algunas personas han señalado que los encapuchados serían del mismo grupo que habría actuado violentamente en el Zócalo. En la mañana mi compañera Cruzcaya Liz estuvo cerca del aeropuerto y este es su informe. Fue en este cruce de Avenida Zaragoza con Circuito e Interior, que precisamente lleva a las instalaciones del Aeropuerto Internacional, donde testigos indican que aproximadamente 200 encapuchados se enfrentaron a los policías que aquí estaban resguardando. Algunos de los objetos que utilizaron estos encapuchados, que aún no han sido identificados, fueron parte de las piedras de estos muros que se encuentran prácticamente a lo largo de toda esta avenida. A pesar de que estos encapuchados intentaron bloquear esta importante avenida Zaragoza, que entre otras conduce hacia el estado de Puebla, pues como señalábamos, una rápida intervención de las autoridades que quitaron todos los objetos que habían sido colocados, y por lo tanto se restableció el tráfico. Cruzcaya Liz, CNN, Ciudad de México. Como ya veíamos, le hago un recuento del día de las concentraciones que reunieron a decenas de miles en 3 distintos puntos de la capital mexicana, que
confluyeron en el Zócalo capitalino. En el centro de la plaza cívica más grande del país, que se quemó una imagen de cartón del presidente Enrique Peña Nieto, mientras desde el templete principal los representantes de los familiares hacían un llamado a manifestarse pacíficamente y evitar las provocaciones en las que incurrieron algunas personas encapuchadas, como ya veíamos. Hace apenas unos minutos personas comenzaron a llegar, esto fue a las 8 de la noche aproximadamente, irrumpieron, lanzaron cohetones hacia las vallas que protegían el edificio del Palacio Nacional, y tras los empujones intervinieron grupos de granaderos para reforzar a los policías que resguardaban el Palacio Nacional y replegar a quienes recurrían a la violencia con los rostros cubiertos. Hay que mencionar que el conato de enfrentamiento ocurrió al final de la manifestación, que transcurrió, se lo he insistido, de manera muy pacífica, muy coordinada, con diversas organizaciones civiles, gentes que no pertenecen a organizaciones, que simplemente salieron a las calles para protestar. Esta manifestación comenzó de manera pacífica alrededor de las 4 de la tarde aquí en el Ángel de la Independencia, donde alrededor de las 5 de la tarde llegaron unos 20 o 30 autobuses con padres de los jóvenes desaparecidos y contingentes de estudiantes del estado de Guerrero, que se unieron a miles que ya los esperaban vestidos de negro con pancartas pidiendo justicia para los desaparecidos. Otro contingente llegó a la histórica Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, a las que se integraron grupos de estudiantes de diversas instituciones académicas, maestros y organizaciones civiles que marcharon desde este sitio para integrarse a la marcha principal. Las protestas se replicaron también en distintas latitudes. Nos hicieron llegar imágenes de otras partes del mundo. Las protestas por los jóvenes desaparecidos se replicaron en ciudades como Ámsterdam, Barcelona, Buenos Aires, Toronto y muchísimas otras más, desde donde a través de las redes sociales se informaba del transcurso de estas manifestaciones. En Washington también se realizaron algunas pancartas con el mismo llamado por justicia por estos desaparecidos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. A partir del 26 de septiembre empieza esto, algo que el gobierno nunca esperó, algo que se le sale de control, pensando que nadie o que nos estamos chupando el dedo con todas las reformas que ha propuesto el presidente, que ha impuesto el presidente de la República. Nosotros, los maestros, el pueblo, estamos unidos en contra de todo eso, porque estamos viendo que no es lo que él decía y que dice a través de los medios de comunicación. Es obligado el gobierno persiste en una política de represión, autoritarismo y abuso del poder. Frente a eso solo queda la movilización popular. Y no solo es los muchachos de Ayotzinapa, es las abominables medidas de las reformas, es la represión y la ausencia de diálogo. Hay que salir a la calle. Eran algunos de los participantes en esta marcha, de los cientos, miles de participantes, profesores. Escuchábamos primero a un profesor de Chilpancingo que vino desde el inicio de las caravanas, desde el lunes 10 de noviembre que inició esta caravana hacia la Ciudad de México. Y después escuchábamos también al escritor activista Paco Ignacio Taibo, quien expresaba pues que no era solamente una protesta por el caso Ayotzinapa, sino que esto era simplemente la representación de todo un problema que pasa en el país. Así se expresaban de estas manifestaciones, mientras que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, acudió a una ceremonia de ascensos a los mandos militares en el Campo Marte. Se trata de una ceremonia tradicional que en esta ocasión sirvió para suplir el desfile cívico, y ahí se refirió a los hechos de violencia en el país, cómo han afectado la imagen del ejército. También se refirió a las manifestaciones violentas. Vamos a escucharlo. En un Estado democrático como el nuestro, es inaceptable la violencia, cualquiera que sea su origen. Los mexicanos decimos no a la violencia. Sociedad y gobierno rechazamos categóricamente cualquier intento por provocarla o alentarla. México, es cierto, está dolido, pero el único camino para aliviar este dolor es el de la paz y la justicia. Lo que los mexicanos demandan es que la ley se cumpla. La grandeza de una institución centenaria, el trabajo de más de 212,000 soldados de México, no debe calificarse a partir de los contados elementos que se pudieron haber alejado de sus principios
y mística de servicio. Es desafortunado que cuando algunos elementos incumplen su deber, se señale a toda una institución que en innumerables ocasiones ha probado su amor, entrega y lealtad a México. Vamos a retomar la señal con mi compañero Rey Rodríguez, quien se encuentra en las inmediaciones del Zócalo de la capital mexicana. Adelante, Rey, te escuchamos, por favor. Mario, pues ya la calma pues llegó aquí al Zócalo capitalino después de estos enfrentamientos que desafortunadamente pues tuvieron lugar entre jóvenes encapuchados y granaderos, que duró pues por algunas horas, Mario. Y bueno, si ves aquí a mis espaldas ya están entrando camiones de limpieza para bueno empezar a limpiar toda esta parte que se dejó de botellas y bueno piedras, Mario, que tiraron estos jóvenes encapuchados contra la policía. Pero bueno, como decía, ya la calma totalmente, esta situación controlada aquí en el Zócalo capitalino, Mario. Rey, estaremos muy pendientes de lo que suceda y pues los esperamos también a ustedes mañana. Tendremos toda la información de lo ocurrido y de las reacciones a esta megamarcha. Que tengan una excelente noche. Comenzamos. Los actos violentos que se registraron al final de la marcha de ayer y que había transcurrido pacíficamente motivaron diversas reacciones en organismos civiles que condenaron el uso desmedido de la fuerza contra manifestantes ajenos a las agresiones de unos pocos. El gobierno federal también condenó las violentas reacciones de algunos y reiteró que no se van a tolerar actos vandálicos, pero reconoció el hartazgo de la sociedad ante la impunidad. Rey Rodríguez con el reporte. En un encuentro nacional sobre procuración de justicia, el presidente Enrique Peña Nieto llamó este viernes a las autoridades de todos los niveles de gobierno a cerrar filas para garantizar que la ciudadanía pueda manifestarse en paz. Su llamado llega un día después de los enfrentamientos registrados en el Zócalo de la capital, luego de que finalizara un mitin pacífico de protestas por la desaparición hace 2 meses de los 43 estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero, y que congregó a decenas de miles de personas. Nuestro compromiso para trabajar por hacer de México un país en el que la ley se cumpla sin distingos. En la capital mexicana, cuando granaderos detuvieron en el Zócalo a estudiantes que presuntamente agredían a elementos de la Policía Federal, 11 de los capturados habían sido consignados y procesados, pero finalmente todos fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Rodríguez Almeida había defendido la intervención de sus elementos e incluso se dijo orgulloso de la actuación gallarda y responsable de la policía, le guste a quien le guste. El hecho le valió críticas de organizaciones civiles y de partidos como el del Sol Azteca. Incluso en un comunicado, la agrupación Artículo 19 exigió su salida, argumentando un uso desproporcionado de la fuerza policial en contra de manifestantes pacíficos, transeúntes, periodistas y defensores de los derechos humanos. Mientras muchos se preguntan si la salida del exsecretario de Seguridad Pública se debe a una modificación en el esquema de seguridad o a errores cometidos frente a las movilizaciones del caso Ayotzinapa, el ex ombudsman del Distrito Federal, Luis González Plasencia, asegura que Almeida encubrió violaciones a derechos humanos en protestas desde que era procurador capitalino. Las manifestaciones de la tarde del jueves se desarrollaron de forma pacífica. Sin embargo, después de las protestas, se registraron enfrentamientos entre algunos manifestantes encapuchados y policías federales y locales. Más de 30 personas fueron detenidas y 20 resultaron heridas, según informó la Fiscalía Federal. Las autoridades federales han asegurado que se trata de grupos ajenos al movimiento de protesta que agredieron y atacaron a las fuerzas de seguridad, por lo que las autoridades dicen se vieron obligadas a actuar. La mayoría de las manifestaciones para pedir la aparición de los estudiantes han sido pacíficas, aunque también se han registrado hechos violentos que han provocado el enojo social. Esta no es la primera vez que el presidente Peña Nieto critica la violencia registrada en las manifestaciones por el caso Ayotzinapa, argumentando que no es legítimo exigir justicia a través de actos violentos. Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Uno
Uno de los afectados por el operativo policial de la noche del jueves fue Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia, aquí en México, quien asistió a la marcha en compañía de su familia y de su hijo de 3 años. Juan Martín terminó cercado por granaderos, un momento que fue capturado por un fotógrafo de la agencia Cuarto Oscuro y reproducido por la prensa mexicana y por las redes sociales. Se hizo viral. Más temprano conversé con él sobre lo ocurrido y cómo había transcurrido todo hasta ese momento. Comentarles que como muchos de los que participamos en esta manifestación, disfrutamos de una, literalmente podemos decir, verbena de encuentros, de contingentes muy creativos, que recorrimos, bueno, a mí me tocó con mi familia del Ángel de la Independencia, el Zócalo, y fue realmente muy rica la manifestación, la solidaridad, el tema, digamos, único que nos tenía, que es la búsqueda con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. Hacia el final de la jornada, 9:30, nos enteramos, estábamos nosotros cerca más de la catedral, esperando a nuestros otros familiares que estaban en otros contingentes, y nos enteramos que ya había algunos enfrentamientos en Palacio Nacional, pero veíamos que estaban de alguna forma contenidos y se entendía que pues era un grupo reducido porque se había estado marcando mucha diferencia de la manifestación con los grupos que bajo el discurso y el argumento de no violencia, todo el mundo se hacía a un lado y trataba de aislar de alguna manera a quienes digamos se enfrentaban a la policía. Pero bueno, ahí estaba tranquilo. Ya pasando unos minutos observamos que empezaron a dispararse o lanzarse cohetones desde la catedral. Ahí ya la gente empezó a tratar de salir. Bueno, nosotros nos faltaba un sobrino, nos replegamos a las cortinas metálicas de los comercios que estaban ahí en Monte de Piedad y 5 de Mayo, y fue muy sorprendente para nosotros no solo ver correr a la gente, sino ver que llegaba el cuerpo de granaderos de la Policía Federal y la Policía Auxiliar a golpearnos, o sea, a atacar directamente a la gente sin ningún tipo de mediación, de pregunta, de nada. Y por supuesto que pues éramos familias que estábamos esperando encontrarnos con nuestros seres queridos. Empezamos a gritar no violencia, somos familias, pero eran temas como que no se escuchaban. Y bueno, se agolpó un grupo de, no sé, 40, 50 personas que fuimos encapsuladas, y por supuesto les pegaban a los que estaban más enfrente de ellos. Después con los escudos hicieron una especie de camino para salir unos metros, como 5 o 7 metros hacia 5 de Mayo, y bueno, con nuestra familia lo que hicimos fue sujetarnos de los brazos para prevenir una aprehensión irregular. Fuimos caminando y exactamente da vuelta en 5 de Mayo con los escudos, derriban a mi mamá con mis hermanas y mi esposa. Yo traía a mi hijo de 3 años cargando. Es el momento de la foto, cuando tratas de levantarlos, ¿no? Nosotros veníamos gritando somos familias, somos familias. Entiendo, digo, en ese momento es literalmente como una película, o sea, la violencia tan impactante, no se logra tener como mucha claridad de lo que está sucediendo. Bueno, yo veía gente alrededor tomando fotos, entiendo que eran periodistas a distancia, ahora lo puedo ver, y empezaron a hacer eco también de son familias y demás, y eso contuvo de alguna manera para que no nos agredieran. La persona que estaba atrás de nosotros, que no sé si nos protegía o digamos por venir atrás, fue a quien le agredieron más, y es en la imagen a quien están golpeando. Nosotros logramos salir de esta zona encapsulada. Irónicamente nos dice un policía que todo esto era por nuestra seguridad, ¿no? Entonces, así como... Qué bárbaro. Hubo 2 momentos, uno de la policía capitalina que entró primero, del cuerpo de granaderos, y después la policía federal. ¿Por los dos fueron...? El ataque que recibimos fue de los dos, venían juntos. De hecho, en las imágenes se observa que los escudos dicen Policía Federal y otros dicen Policía Auxiliar. Bueno, logramos salir y caminar hacia la plaza de Santo Domingo. Veíamos que los granaderos venían persiguiendo a todo el que y pegándole a todo el que parecía, sobre todo del lado ya de la catedral. En comercios también. Sí, bueno, de hecho, después hemos visto videos que golpearon a gente, meseros, gente en los comercios. Y bueno, aquí, por supuesto que surgen las preguntas, o sea, ¿quién ordenó el operativo? Porque se apagaron las luces, es decir, había una intencionalidad. ¿Quién dio la orden, no? Lo que es clarísimo es que no se siguió ningún tipo de protocolo de actuación frente a la presencia de familias, de adultos mayores, de personas con discapacidad. No había ninguna persona aventando ni haciendo nada con nosotros, éramos personas que estábamos esperando a nuestros familiares. Y, digamos, la gran pregunta es por qué los
los policías tenían la orden de atacar, digamos, ¿no? Y de golpear. Sabemos que también muchos comunicadores y comunicadoras fueron agredidos. Entonces, esto es muy preocupante porque nos deja varias reflexiones. La primera es que es ilegal que las instituciones del Estado sean usadas en contra de los ciudadanos que no están cometiendo ningún delito. Es una obligación del Estado contener a quienes están, digamos, haciendo uso de la violencia, cometiendo delitos, pero eso no significa, digamos, agarrar parejo, ¿no? Sí. Cuando dicen el argumento, pues, que íbamos tras los revoltosos, tras los reventadores, tras los que provocaron actos de violencia, ¿qué responderías? Porque tú estabas ahí, o sea... Claro, no había nadie absolutamente en ese lugar, en esa zona, en estas 60, 70 personas que quedamos ahí encapsuladas, que estuviera ni siquiera gritando consignas. O sea, fue totalmente artero el ataque y creo que es preocupante porque si las autoridades no tienen la autocrítica para reconocer, primero, que alguien dio la orden o que su policía no está preparada para hacer contención de manifestaciones, es muy peligroso porque puede tener desenlaces fatales. A ver, es difícil entrar al terreno de la especulación, yo lo sé, pero ¿tú consideras que esa fue la orden a la policía? Desalojen la plaza, vayan contra todos, y que hubo fueron infiltrados los que provocaron los hechos de violencia. Pues mira, precisamente el terreno de la especulación se abre cuando hay ausencia de Estado. Sí. O sea, si el Estado no nos explica, a ver, encontramos estos infiltrados o encontramos estas personas que ideológicamente creen que destruyendo cosas funciona, lo que sea, pero tendría que demostrarnos la autoridad que está haciendo su tarea. Si lo que tenemos son aprehensiones masivas, detenciones arbitrarias, generación de miedo por parte de la autoridad, pues entonces podríamos suponer, o cuando menos esa es la evidencia, nos deja entrever que la autoridad tiene o una intención de amedrentar a sus ciudadanos o tiene incapacidad para controlar la fuerza del Estado o incluso peor, claro. Hay gente infiltrada en quien toma decisiones que tiene otros intereses que no son la garantía de derechos humanos y la seguridad de las y los ciudadanos. Ahora, hay que quedarnos con la marcha que decías al principio, ¿no? Con esa marcha que terminó incluso en su punto culminante en el Zócalo de una manera incluso festiva, pues. Sí, yo debo de comentar que mi hijo, digamos, de 3 años, disfrutó muchísimo el recorrido. Pasamos de los jarochos a la batucada, digamos, estuvimos ahí disfrutando del tema, apasionado con las guitarras. Creo que todos pudimos disfrutar de ese acto de solidaridad por miles de familias, de personas que seguimos pensando y buscando que los 43 normalistas desaparecidos tienen que estar vivos y sobre todo destacar que es responsabilidad del Estado. Así es que yo creo que eso es lo importante. La invitación es a que estos hechos, y lo digo como alguien ahora, no solamente como activista, sino como víctima también de estos hechos de las autoridades, no escondernos, que el miedo no nos arrincone en la casa. Hay que salir como familias, hay que seguir manifestando la solidaridad y sobre todo exigir a que las autoridades nos expliquen quién, cómo y por qué tomaron esa decisión. Nosotros estamos ya por presentar denuncias ante servidores públicos, la Fiscalía de Servidores Públicos en la Ciudad de México y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No solamente fuimos nosotros, aparecemos en la foto, pero hay muchas otras familias que fueron violentadas y estamos articulándonos para poder hacer esta denuncia de manera más colectiva y por supuesto que ya esto está en instancias internacionales. Yo no sé, digamos, pero obviamente quien lo hizo tiene bastante puntería y precisamente ayer fue el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. La agresión sucede hacia muchos niños, entre ellos mi hijo. Había un contingente de niños. Así es, y creo que pues tienen que dar una respuesta. México está ya en ruta con el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, con la Comisión Interamericana y bueno, creo que van a tener que dar explicaciones en otro país también. Muchas gracias, Juan Martín. No, gracias por el espacio. Gracias. En Chilpancingo, Guerrero, padres de los desaparecidos de Ayotzinapa señalaron que realizarán una investigación independiente tras mostrar insatisfacción luego de una reunión más con representantes del gobierno federal. Los familiares de los 43 desaparecidos expresaron su inconformidad con los resultados de las investigaciones hasta ahora, tras ser informados de los avances por el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón. Entre esos avances está la detención el pasado 17 de noviembre de César Nava González, subdirector de la Policía de Cocula, a quien se vincula con la desaparición de los 43 jóvenes.
Los 11 jóvenes detenidos tras los hechos de violencia ocurridos en la manifestación del 20 de noviembre en la Ciudad de México han rendido su primera audiencia ante los juzgados federales y han solicitado la duplicidad del término legal para declarar sobre los cargos que se les imputan por asociación delictiva, tentativa de homicidio y motín, y el cual vence el próximo sábado cuando el juez dictaría su sentencia. De acuerdo a un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal, se les informó que no tenían derecho a libertad provisional bajo caución, ya que uno de los delitos atribuidos es catalogado como grave. Imputaciones que han sido cuestionadas por algunos en México. Nosotros decimos que este es un castigo que trata de ejemplificar que todo aquel que por una desgracia caiga en manos de la policía va a ser tratado como el peor de los delincuentes. Los jóvenes fueron arrestados en el marco de la protesta que congregó a miles de personas para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala Guerrero el pasado 26 de septiembre. El sábado fueron trasladados a los penales de Veracruz los hombres y 3 mujeres a Nayarit. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló en una entrevista a una radio local que no se va a inculpar a nadie que no haya tenido relación con los hechos violentos, pero que sí se castigará a quien corresponda. El Estado-gobierno no lo va a hacer. Es decir, y yo creo que por eso Ayotzinapa, Iguala, es ahora la coyuntura que tenemos los ciudadanos para presionar por un cambio. ¿Por qué? Porque de ellos no va a venir. No ha venido en décadas. ¿Por qué va a venir ahora? Ellos lo que van a tratar es de cubrir, de que esto se pase lo más pronto posible, de que se olvide en la medida que se pueda olvidar. Es la sociedad la que ahora tiene la oportunidad de presionar para que algo cambie y que algo cambie significativamente. Podemos perder, como se han perdido muchas otras oportunidades, ¿sí? Y que se nos pase una nueva oportunidad y no se haga nada, ¿sí? Pero yo creo que ahorita lo que Mariana decía es estar en un momento creativo, pero un momento no solo creativo, sino un momento de movilización ciudadana que nos debe llevar a exigirles al Estado, al gobierno, cambios importantes, cambios sustanciales, no solo decorativos, sino cambios sustanciales. Seguir en la lucha por la presentación con vida a nuestros hijos, hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias y pase lo que pase, dijeron. Por nuestros hijos daremos la vida hasta la muerte y siempre vamos a estar dispuestos a lo que venga. El tema de Ayotzinapa sigue causando revuelo también a nivel internacional. Hoy, por ejemplo, el presidente Barack Obama, en una entrevista concedida a la cadena hispana Telemundo, habló del tema. Dijo que el gobierno de Estados Unidos apoya al gobierno mexicano en la investigación de los 43 desaparecidos y que reiteraba su ofrecimiento del gobierno estadounidense para ahondar en las investigaciones, para profundizar en ellas y con elementos técnicos de forenses podría coadyuvar en las investigaciones para dar con el paradero primero de los 43 desaparecidos y la identificación de los restos que ahora son analizados por el equipo de médicos forenses. Estas declaraciones a la cadena Telemundo pues dieron ya la vuelta al mundo. Son reiterativas también de lo que ya había dicho el vocero de la Casa Blanca sobre este mismo aspecto. Simplemente el presidente Barack Obama ratifica que está dispuesto a apoyar al gobierno mexicano en la búsqueda de los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos. 120.000 firmas entregó la organización Amnistía Internacional en la Procuraduría General de la República. Son de igual número de ciudadanos de México y el extranjero que así exigen justicia en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa y la reparación integral del daño para los familiares. Aquí el informe. Miles de firmas plasmadas por ciudadanos en este muro colocado en el Monumento a la Revolución como parte de una campaña organizada por Amnistía Internacional denominada Sin Firmas No Se Olvida y con la que se hizo un llamado a activistas y ciudadanos a solidarizarse con los jóvenes normalistas desaparecidos en Iguala Guerrero el 26 de septiembre. Rúbricas que posteriormente fueron entregadas a la Fiscalía Federal en medio de exigencias a las autoridades federales para que se conozca la verdad de los sucesos y se haga justicia. Los reclamos que llevamos fueron justamente el reclamo de que no se cierre la investigación, de que continúe abierta, de que el mismo nivel
de recursos que se ha puesto en esta investigación en Iguala se ponga en todos los casos de desaparición de personas a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, este miércoles el secretario de la Marina, Vidal Soberón, criticó a aquellos que están intentando tomar el caso, dijo, para desacreditar al gobierno federal. Me llama a mí mucho la atención ver a actores o agrupaciones que se dediquen a tratar de desacreditar lo hecho por el gobierno federal. Y me enoja más todavía que manipulen a los padres de familia. El funcionario hizo estos cuestionamientos sin referirse a grupos o personas específicas, aunque sostuvo que en el caso de Iguala, quien falló fue la autoridad municipal en la que se infiltró la delincuencia organizada. Y ayer el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló que la desaparición de estudiantes en Guerrero es un hecho inaceptable en un estado de civilidad. Y hoy fue el secretario de Estado de ese país, John Kerry, quien se hizo eco de estas declaraciones, calificando lo ocurrido como desgarrador. Escuchemos lo que dijo. Pero México obviamente está enfrentando un momento muy difícil. La reciente desaparición de 43 estudiantes en Iguala es desgarrador para todos los que hemos trabajado para un mejor futuro para tanto México como Estados Unidos. Los responsables por este crimen abominable tienen que rendir cuentas. Debe ser así. Y las comunidades en todo México deben recuperar su sentido de seguridad. Los padres cuyos chicos van de un lugar a otro no tienen que preocuparse de si van a poder regresar o si los van a encontrar. Y vamos a apoyar al presidente Peña Nieto en sus esfuerzos para promover las medidas de seguridad y las medidas de justicia que México se merece. Desgarrador fue la palabra que usó el secretario de Estado, John Kerry. Yo no siento que haya un aumento como tal en el número de desaparecidos. Sin embargo, tampoco he notado una disminución. Creo que la cifra se mantiene, cosa que es muy grave. Porque no creo que haya un peor delito que se pueda cometer, un peor hecho que pueda sufrir una familia que una desaparición. El hecho de que en la mañana esté tu ser querido contigo y ya no regrese y no sepas dónde esté, genera más dolor que cualquier otro hecho violento que puedas sufrir, incluyendo la muerte. Es decir, que no te permite cerrar ese ciclo y no te permite tener acceso a la verdad y a la justicia. Y sin verdad y sin justicia es muy difícil que la víctima pueda sobreponerse a esa condición y empezar un nuevo proyecto de vida digno, si no haya en el camino estos derechos de verdad y de justicia. Nosotros desde la comisión, y aunque este hecho de Ayotzinapa pues es especialmente relevante, desde luego que no es el único, ni para nosotros el más importante, porque no tenemos víctimas de primera y de segunda, de manera que todas las víctimas del país son importantes para nosotros exactamente en la misma medida. Y nosotros estamos dándole atención, pues a un sinnúmero de víctimas, no solo de desaparición, sino de otros delitos, de homicidios, de delitos sexuales, incluso de secuestros, ¿no? De delitos de alto impacto, sobre todo, que somos los que estamos viendo con mayor abundancia, y que nosotros en la Comisión Maya tenemos todos los especialistas necesarios en materia jurídica, psicológica, médica, de trabajo social, para darles este acompañamiento a las víctimas que se acerquen con nosotros. Y como último, yo he leído a lo largo de los últimos meses algunos cuestionamientos, señalamientos a la parte de las autoridades que tienen que ver con la atención a víctimas, en este caso, ustedes como parte de esta comisión y de atención a víctimas, y en el sentido de que muchas veces no sienten esa atención, no sienten sienten que el Estado los está dejando. ¿Qué tú dices a ese tipo de señalamientos? Yo creo que esta desconfianza que tiene la gente, que tienen las personas en el Estado, pues en buena medida el Estado se la ha ganado a través de los años. Se la ha ganado, y hechos como el de Ayotzinapa te lo demuestran, donde la propia policía del municipio de Iguala, que era la encargada de proteger a sus ciudadanos, es la que les causa daño. Pues esa
impresión en la ciudadanía, por supuesto que mella. Y nosotros lo que tratamos de hacer es que esa desconfianza que tienen las personas en el propio Estado, en el gobierno, pues se vaya diluyendo con trabajo. No queda otra. O sea, en esa medida, con trabajo, es como nos estamos ganando la confianza de la gente, ¿no? Creo que ya con palabras es imposible hacerlo, ¿no? Es decir, tendremos que demostrarlo y hacer que la gente vuelva a confiar en las instituciones. Julio, gracias por estar acá. En llamas. Así comenzó 2014 en Michoacán. Protestas, enfrentamientos y el cierre de caminos hizo que todos voltearan los ojos a la entidad purépecha, que vivió el surgimiento de grupos de autodefensa. Las alertas se encendieron y llevaron al gobierno federal a intervenir. Asesinatos, secuestros y el cobro de derecho de piso era parte de la realidad de los habitantes de la zona caliente, quienes vivían bajo el terror de los caballeros templarios. Aún hay un pendiente, el número 1 de esta organización, Servando Gómez Martínez, La Tuta. Este reino de terror contaba con el apoyo de diversos funcionarios. El de mayor rango, Jesús Reina, secretario general de gobierno y durante meses, gobernador interino por la convalecencia de Fausto Vallejo, el mandatario constitucional, fue exhibido en un video reunido con La Tuta y su destino inmediato fue la cárcel. Misma suerte de Rodrigo Vallejo, hijo del gobernador, que a solo unos días de que su padre dimitió al cargo, fue aprehendido por ser exhibido en otro video. Y analistas del sector privado consultados por el Banco de México ubicaron la inseguridad pública y la caída de los precios del petróleo como los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico del país. Analistas del sector privado consideraron que el crecimiento económico de México en los próximos meses podría verse obstaculizado por los bajos precios de exportación del petróleo, la inestabilidad financiera internacional, la debilidad del mercado externo, la economía mundial y problemas de inseguridad pública. En su segundo intento, el padre Alejandro Solalinde, seguimos en el tema, fue recibido el día de hoy en la Procuraduría General de la República por el procurador Jesús Murillo Caram, en respuesta a la invitación que le hiciera el funcionario para que compartiera su información con respecto al caso de Ayotzinapa. El padre acudió en compañía de la escritora Elenia Poniatowska y al salir de la reunión, esto fue lo que comentó a los medios. El 80% de lo que yo ya había manifestado y que le entregué está confirmado por él, está plenamente confirmado. El otro faltante es una información que él no lo tenía. Permíteme, por favor, permíteme. El otro 20% no lo tenía y voy a tratar de contactar a la tercera persona que habló conmigo para que le dé la información que él no tiene. El Parlamento Europeo expresó su firme condena a lo que llamó las inaceptables desapariciones forzadas y crímenes en Iguala y demandó una actuación rápida, transparente e imparcial de las autoridades mexicanas para detener y juzgar a los responsables. Los legisladores europeos pidieron que continúen las investigaciones hasta que los estudiantes estén a salvo. En el documento se lamenta lo que... El sacerdote Alejandro Solalinde coincide en un 80% con las investigaciones de la PGR. Reitera el Parlamento Europeo su apoyo a México y condena el caso Ayotzinapa. Y esta solicitud de licencia de Ángel Aguirre Rivero al gobierno del Estado se da a casi un mes del asesinato primero de 3 estudiantes y la desaparición de 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa. Ante estos hechos de violencia, el 6 de octubre, Aguirre Rivero aseguró que renunciaría al cargo si eso ayudaba a resolver el caso. Entonces el PAN solicitó el 15 de octubre, ante el Senado, la desaparición de poderes en Guerrero. Por su parte, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, afirmaba que no procedía la declaratoria de desaparición de poderes en Guerrero, porque los poderes, seguían vigentes. El 21 de octubre, la solicitud de desaparición de poderes se discutió en el Pleno del Senado. PAN, PRI y PRD se pronunciaron a favor, pero el PRD, no olvidemos que Ángel Aguirre es del PRD, llegó a la gubernatura con el PRD, pidió una investigación a fondo el PRD. Y después de 8 horas de negociaciones, el Pleno del Senado aprobó ampliar para el 30 de octubre el plazo para presentar el dictamen sobre la desaparición de poderes en Guerrero. Pero ya lo vimos,
El plazo no alcanzó a cumplirse y Ángel Aguirre solicitó licencia esta tarde-noche. Todo el Parlamento Europeo tuvo una discusión en la que finalmente decidió apoyar al presidente Enrique Peña Nieto en el combate al narcotráfico y a la corrupción, por una abrumadora mayoría de casi 500 votos de poco menos de 700 en la Unión Europea. En un hecho histórico, el Parlamento Europeo discutió y sometió a votación por primera vez la situación de los derechos humanos en México por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La Eurocámara votó a favor de una resolución en la que reitera su apoyo al gobierno de México y en la que condena a los sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero. Tenemos que ofrecer nuestra ayuda a las autoridades mexicanas para que puedan afrontar el reto de luchar contra el narcotráfico y la corrupción. Izquierda Unida y el Partido Verde Europeo estuvieron en contra de la resolución. De una situación que nosotros calificamos de impunidad. Y los datos lo dicen así. Pedimos que no se contemple la modernización del acuerdo global hasta que no se adopten medidas creíbles y tangibles de combate contra la impunidad. Después de un intenso debate, el Parlamento aprobó el documento con 495 votos a favor, 86 en contra y 56 abstenciones. La resolución destaca que se acoge con satisfacción la determinación del presidente Enrique Peña Nieto de investigar y aclarar estos sucesos y poner fin a la violencia relacionada con el crimen organizado. Por otra parte, el Parlamento calificó los hechos como inaceptables y exhortó a las autoridades mexicanas a que actúen de forma rápida y transparente para llevar ante la justicia a los responsables.